las sociedades más avanzadas, los estados más evolucionados, las democracias más sólidas y solventes, lo son precisamente porque hacen de los derechos humanos su prioridad a uno de gobierno y de transparencia en la gestión de gobierno. Y esto tiene que ver mucho también, el tema de transparencia, con el gravísimo problema de la corrupción. Pues la corrupción viola los derechos humanos y destruye la democracia. En este momento el Poder Legislativo del Perú, entre las encuestas que se dan, está entre los más desprestigiados de las agencias del Estado. Y si se someten al Poder Ejecutivo, y quienes están en el Poder Ejecutivo, por gloria de Dios, hay una personalidad autoritaria o personalidades autoritarias, autocráticas, que si pudieran implantar a una dictadura fascista o comunista de derecha o de izquierda, no interesa. ¿Lo harían? Entonces tenemos un grave problema de falta de educación en derechos humanos y de internalización de valores. Porque se está rompiendo el pacto social y el entendimiento de que nos tenemos que jugar limpio entre nosotros. Y que los compromisos se cumplen y que se honra la palabra empeñada. Y si fallamos, damos explicaciones valederas. Y si prometemos algo y no se cumple, tenemos que decir por qué no se puede cumplir. Esto supone transparencia en la gestión, administración de los recursos naturales, de las riquezas que tenemos, cómo distribuimos tributariamente las cargas, cómo se adjudican los gastos, transparencia nuevamente. Y cuando vienen las protestas y los conflictos, y las protestas de las poblaciones porque se sienten marginadas, excluidas, que no se les respeta, ahí viene la conexión, porque ante sus derechos económicos a la salud, a la vivienda, un trabajo digno, ¿no?, al agua limpia, a que se respete su hábitat, su traje, su dignidad, protestan y viene la represión, violación de sus derechos civiles y políticos. Y si la cuestión degenera un poco más, comienzan las represiones sanguinarias, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas. Y entramos en una vorágine porque si con eso surgen movimientos subversivos terroristas que igual dicen, si ustedes el Estado hacen esto, nosotros lo hacemos peor, y lo hacen peor, perfectamente. Tenemos un grave problema. De ahí la importancia de que se tenga presente esto. Este es el tema central, inclusive hace un mes, es reiterativo, nos salimos del Pacto de San José, de la Corte de San José, reimplantamos la pena de muerte cuando se sabe que eso no es posible. Y si lo hacemos, van consecuencias muy graves. Puede servir un poco para entusiasmar, para hacer un poco de demagogia, pero no puede ser expresión de un estadista serio, o estadista hombre o mujer. ¿Qué es tan importante no morir ejecutado extrajudicialmente? Como no morir por un coche bomba, como no morirse de hambre, como tener acceso a la salud, como el hecho de que un hombre no maltrate y le eche agua hirviendo a su esposa, como el hecho de que un presidente no coadyuve y meta más leña al fuego. Entonces, esto por el carácter indivisible de los derechos humanos. Por eso las articulaciones y las concordancias. Y si surgimos ante una situación un poco mirando el mundo actual de globalización, de las inversiones y que el grado de inversión se emplea para muchas cosas y donde no hay un adecuado ni transparente sistema de distribución de riquezas y de bienes a través de un sistema tributario, donde la necesidad de importar artículos o la necesidad de traer inversiones se utiliza como una razón o motivo o pretexto para violentar los derechos laborales, económicos y sociales, ante lo cual la gente protesta y siente que esta democracia no funciona, tenemos un grave problema de gobernabilidad. Porque se viola el artículo 1 de la Constitución. Porque se olvida que la persona humana es el fin supremo. Y esos son los términos en que un Estado moderno, los estadistas modernos tendrían que tener al momento de tratar con los inversionistas o las grandes corporaciones. Porque prácticamente se entra con los brazos así. Lo que tú digas y hagas con tal de que me traigas 300 millones de inversión. Entonces me mantienes el 550 soles de salario mínimo vital, no me tocas los servicios, no me tocas el sistema tributario. Ah, ya, 500 millones más.
Y mientras tanto, los 28 millones de peruanos, ¿qué hacen? Entonces, ahí hay problemas serios de gobernabilidad. La conflictividad no es bien tratada, surgen los conflictos, porque sienten que el Estado no los escucha, no se sienten expresión. Claro que hay agitadores, por supuesto, y siempre los habrá, siempre los ha habido. Pero no nos pueden venir a decir que los agitadores son la causa de los conflictos. Pueden estimular, pero la causa real y profunda no. Comparto con ustedes una experiencia personal. En el año 84 me tocó estar en Suecia estudiando sobre el Estado social. En Suecia, en esos años, estudiamos toda la estructura del Estado de Bienestar Social, el welfare state que le llaman, o le llamaban. Tiene lo que se llama, tenía, no sé si lo están teniendo, lo que se llama el Ministerio de Estudios del Futuro, donde se encargaban permanentemente de detectar las irregularidades, anormalidades que acontecían en cualquier región en Suecia. Tenían como 7 u 8 regiones, las siguen teniendo. Pero se encargaban de estudiar en dónde se detectaban las discrepancias fundamentales que, si es que no se trataban hoy, dentro de 3 años podían hacer crisis y generar una grave conmoción. Y se abocaban a eso con transparencia, con inteligencia, porque había una buena fe, efectivamente. Tenemos que partir de esa premisa. Partimos de la premisa que el que está arriba es un sinvergüenza, un charlatán, un mentiroso, y efectivamente lo es. Si es que lo es, tenemos un grave problema. Y ahí están las claves de muchas desgracias nacionales o continentales. No atacar así de vez en cuando porque me conviene, de hablar de que el sistema internacional nos limita y nos restringe. Para algunas cosas sí es bueno el sistema internacional, para el tema de la globalización, la tecnología, el ciberespacio, ahí sí, los tratados, ¿no? El CIARI, los contratos internacionales. No, esto es credibilidad. Bien, pues, junto con eso la universalización de los procesos y mecanismos de fiscalización, de control y de respeto a los derechos humanos. Entonces, si yo soy un gobernante democrático, quiero promover inversiones respetando a su vez la soberanía de mi país, tengo que respetar mi palabra empeñada en estos documentos internacionales. Convención de Viena, Pacto Internacional, Convención Americana, Convención contra la Tortura, Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, Convención contra toda forma de discriminación racial, Convención de los Derechos del Niño. Quiere decir que la estructura de desigualdad se ha consolidado o ha aumentado la desigualdad. Ese es el problema con los llamados crecimientos económicos. En el Perú mismo tenemos ya más de 100 meses de crecimiento económico y ya eso comienza a sonar una grosería. No diga ya que estamos creciendo, oye, porque los que no se benefician de eso impugnan y rechazan y se resienten y se molestan y protestan. Entonces, esa es una contradicción, efectivamente, donde a su vez supone otras discusiones ya con respecto a los roles del Estado y al mismo rol del sector privado. Un senador venezolano me dijo un día en los años 80, a fines de los 80, a la empresa privada no le interesa construir escuelas ni poner postes en las zonas más inhóspitas de Venezuela, porque no es negocio para la empresa privada. Ahí tenemos que hacerlo nosotros, el Estado de Venezuela, donde no llegan ellos. Entonces, pero ese tipo de discusiones simplemente fueron obnubiladas, fueron separadas, fueron dejadas de lado por la soberbia intelectual que menciono. Entonces ha tenido que pasar, ¿no?, este crecimiento, ¿no?, preocupante, muy preocupante, de pobres en el mundo y de extrema pobreza, para que se replantee este tema, junto con además el artículo 5 que les he mencionado en las diapositivas, del tratamiento del carácter indivisible, interdependiente y universal de los derechos humanos, ¿no? Y creo que esta es la clave para darle finalmente un sentido humano, profesional, inteligente a nuestra carrera de derecho. Los derechos humanos vinculados íntimamente con la democracia, con nuestra propia vida, con nuestra propia patria y nación que es el Perú. Muchas gracias.